los costos al interior de la empresa. Ese análisis de costos se llama eficiencia, analizar el comportamiento de eficiencia en costos. Esa eficiencia en costos, pues aritméticamente, simplemente es tomar el estado de resultados y analizar los costos de cada año comparados con los ingresos. Eso lo que nos muestra es un porcentaje, cuánto de los ingresos nos están quedando en los costos operacionales de la compañía. Miremos aquí los resultados de la compañía. Recordamos los datos de 2011 a 2014 en tamaño de ingresos. Miremos qué ocurría con los costos. Los costos pasaron de 84.000 millones a 202.000 millones de pesos. Si hacemos el análisis de eficiencia, comparamos los costos con los ingresos, miremos esto, es una compañía que creció a unas altas tasas en sus ingresos, su tamaño es mucho más robusto, pero estamos viendo un tema que sus costos representaban anteriormente el 80%, a 2014 ya está representando el 83%. ¿Qué implica eso? Que entre más los costos se nos estén gastando los ingresos de la compañía, la empresa va a tener un menor margen de maniobra, porque aquí vimos ingresos, vimos costos, pero la compañía tiene una serie de compromisos, debe cubrir sus gastos operacionales, debe cubrir sus inversiones en activos fijos, debe cubrir sus inversiones en capital de trabajo, debe pagar el endeudamiento y si le quedan recursos debe entregarle dinero a los socios. Su área de operaciones, que es los diferentes equipos de trabajo que desarrollan las obras, y toda una área que se llama un área indirecta o costos indirectos, que son los arrendamientos de maquinarias y los transportes. El administrador financiero debe estar constantemente relacionado con esas diferentes áreas para poder entender qué le pasa a la compañía, de cómo llega a ese nivel de tamaño, pero sus costos cada vez son más altos y él se va a estar quedando sin margen de maniobra para atender las diferentes fuentes. ¿Cuál es el punto? Aquí lo estamos mirando anual, pero el administrador financiero no puede mirar nunca un tema anual, es constantemente, mes a mes, quincenalmente, con sus diferentes equipos de trabajo, con los equipos de trabajo de la compañía, qué está pasando, porque los resultados anuales es eso, es un resultado, lo que hay que monitorear es constantemente para buscar un resultado global. Tener una estructura de costos, y aquí empieza también a jugar clave el tema sectorial. El administrador financiero debe revisar esto, pero también debe analizar su competencia. Yo tengo un 83, ¿sí? ¿Cómo está mi competencia? Si mi competencia está en un 70%, es un punto de alerta, ¿sí? Es un punto de alerta porque posiblemente si tiene un 70%, tiene un mayor margen de maniobra para ganar más negocios porque no está teniendo una estructura tan pesada al interior de su compañía. Este entonces es un análisis de eficiencia en costos, que el análisis inverso es lo que encontramos como resultado bruto. El resultado bruto son los ingresos operacionales de la compañía, descontándole los costos necesarios para el desarrollo de esos ingresos. Y como margen, simplemente aritméticamente es tomar el resultado bruto y dividirlo sobre los ingresos. ¿Qué nos va a mostrar esto? Es un tema inverso a lo que veíamos acá. Miremos este comportamiento. La compañía en el 2012 logró un margen bruto del 20%, 2014 ya está en un 17%. Perder 3 puntos de margen en un tamaño de estos de compañía es algo bien riesgoso, ¿sí? Es demasiado dinero. Y ahí es donde están las claves para poder empezar a analizar planes de acción, sobre todo en el norte estratégico de la compañía que va a ocurrir. Ese es el punto, digamos, de las primeras capas. El administrador financiero lo que tiene que hacer es ver la compañía como capas, donde va a ir deshojando paulatinamente. Primero analiza su comportamiento de ingresos, luego empieza a analizar cómo están utilizando los recursos. Empiezo a analizar el comportamiento de costos operacionales y nos encontramos estos resultados. Recordemos que en ingresos, yo mencioné, había unos buenos resultados, había una expansión comercial de la compañía y el último año hubo una estabilidad. Si yo lo mezclo con el uso de los recursos, aquí yo ya tengo un llamado de atención y es cómo teniendo un mismo nivel de ingresos, ¿sí? 245.000 en el 2013, 244.500 en el 2014, estoy generando menos resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las estrategias que hay que implementar al interior de la compañía para poder materializar los objetivos en el largo plazo? Una vez se analizan ingresos y costos, lo que debe hacer el administrador financiero es ya empezar a analizar el comportamiento de los gastos operacionales. ¿Qué son los gastos operacionales? Son lo que se denomina los gastos de sostenibilidad, son los gastos que debe incurrir la compañía para poder desarrollar sus operaciones. Los gastos operacionales no se deben comparar con los ingresos, porque los gastos operacionales o los gastos de sostenibilidad, la compañía incurrió en ellos buscando mejores resultados,
Entonces esos gastos operacionales se deben comparar es con respecto al resultado bruto, ese 17% que veíamos en la diapositiva anterior. Miremos los resultados de la compañía. Este fue el comportamiento del resultado bruto. Un resultado bruto en el 2014 en 43.000 millones de pesos, venía de 47.000 en el 2013. Y estos fueron sus gastos operacionales, sus gastos de sostenimiento. En el caso de esta empresa, principalmente personal administrativo, personal directivo, personal comercial. ¿Qué vemos acá? Miremos que año a año la compañía venía siendo eficiente en sus gastos operacionales. Su estructura pesaba el 28% de su resultado bruto, pasó a representar el 18% en el año 2013. Había un buen uso de los recursos, un buen uso de los recursos operacionales o esos gastos operacionales. Caso contrario que ocurre en el 2014, que pasaron de representar de ese 18% a ese 23%. Y aquí empieza otro llamado de atención para la administración financiera de la compañía, y es que integremos un poco todo. En 2014 tenemos una estabilidad en ingresos, mi resultado bruto se está contrayendo y yo estoy siendo menos eficiente en mis gastos operacionales. Miremos esto, la compañía en el 2014 estuvo estable en ingresos, sus gastos operacionales pasaron de 8.400 a 9.900. ¿Por qué si estamos estables, estamos en el mismo nivel, estamos cada vez incrementando más el sostenimiento de la compañía? ¿Qué está ocurriendo? Y ahí son las preguntas. La labor del administrador financiero siempre es generarse un montón de preguntas, un montón de dudas para compartirlas con los diferentes equipos de trabajo y poder llegar a las conclusiones y a implementar una estrategia al interior de la compañía para llegar a mejores resultados. Igualmente, este análisis de eficiencia en gasto operacional lo que va a permitir es para el administrador tener un indicador que lo debe comparar con presupuestos y con sus diferentes áreas de trabajo. De ahí llegamos a lo que se denominan el primer inductor de valor, que es el EBITDA. Posiblemente ustedes, me imagino que ya lo han visto en sus diferentes materias y en sus diferentes trabajos. El EBITDA simplemente es el resultado de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Unos ingresos operacionales, unos costos operacionales y unos gastos operacionales, ¿sí? Eso es lo que nos da como resultado el EBITDA. ¿Por qué es importante ese resultado o ese indicador? Porque lo que nos muestra es la utilidad de caja en las operaciones de la empresa. Y se debe analizar fuera del resultado como EBITDA, como margen, ¿sí? Comparar ese EBITDA con los ingresos operacionales para mirar qué niveles de rentabilidad están generando. Si vemos esta compañía que venía de una estabilidad en ingresos en el 2014, un menor resultado bruto y unos gastos operacionales que se están incrementando en el 2014, ¿ustedes qué creen que ocurriría en el comportamiento del EBITDA de la compañía en ese último año, en el 2014? Retomamos los ingresos, miramos el EBITDA y miren el comportamiento de ese margen. Un margen que está en el 16%, y ya estamos hablando de un margen del 13,3%. Producto del menor resultado bruto, la estabilidad de ingresos e incrementar sus gastos operacionales, la compañía está teniendo un menor margen de movilidad. Antes tenía un 16% de sus recursos, ya está teniendo un 13%, es decir, 3 puntos menos, y aún no hemos cubierto otras de las necesidades que tiene la compañía, que son cubrir capital de trabajo, cubrir inversiones en activos fijos, cubrir deuda, pagar el endeudamiento financiero y reconocerle el dinero invertido a los socios, es pagar dividendos. La pregunta es ¿por qué los gastos operacionales no los debemos comparar con los ingresos? Los gastos operacionales que tiene una compañía, que normalmente, vamos a una compañía, no sé, un gasto operacional de una compañía industrial es normalmente el personal gerencial, el personal administrativo, el personal financiero, el personal comercial, el personal de mercadeo, el personal de investigación y desarrollo. En su gran mayoría es personal, ¿sí? Cuando una compañía incurre en esos gastos operacionales, es personas que ha contratado buscando mejores resultados, ¿sí? Si lo contrató buscando mejores resultados, yo lo debo comparar con el resultado bruto, no con los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales es crecer bien, tener un buen desempeño en la compañía, pero ellos deben velar sobre todo porque ese crecimiento genere buenos recursos y eso lo vemos en el resultado bruto. Por eso debemos compararlo con él como un indicador de eficiencia. Entonces veíamos aquí estos resultados. En conclusión, lo que hablamos anteriormente, el EBITDA es clave y es uno de los inductores de valor clave que debe tener en su cabeza el administrador financiero, porque de ahí parten los recursos, es la primera fuente de recursos que tiene la compañía y esos recursos los va a cubrir en los diferentes usos que anteriormente estaba comentando.
De aquí entramos a un tema que es, listo, ¿cuáles son los usos del EBITDA? Si el EBITDA es la primera fuente de recursos, es lo que cuenta la compañía para poder cubrir sus diferentes operaciones. Ahí está el dinero generado en las operaciones. ¿Yo a qué destino esto? Aquí empiezan los impuestos, ¿sí? Yo con mi EBITDA pago los impuestos. Entonces aquí empieza la integración del administrador financiero con un área, posiblemente es el área contable o el área fiscal que tiene la compañía, poder velar cómo vamos a controlar esos impuestos para que mi EBITDA sí los pueda cubrir. Pero no es solo eso, yo tengo capital de trabajo, entonces ese EBITDA tengo que destinarlo a ese capital de trabajo. Tengo que hacer inversiones en CAPEX, que es los activos fijos para poder generar el desarrollo de las operaciones. Fuera de eso, si debo pedir recursos, debo pagar por esos recursos a la banca y adicionalmente debo entregarle a los socios unos dividendos. En algunas compañías dividendos que se exigen, en otras no, y entonces yo puedo negociar como administrador financiero, pedirle a mi socio una reinversión con una promesa de generarle dividendos futuros en un mayor nivel. De esa manera es bien clave tener ese EBITDA, tener controlado, y mire que no es uno ir al estado de resultados y mirar cuál fue el valor del EBITDA, es poder entender qué le pasó a mi compañía en materia de ingresos, qué le pasó a mi compañía en materia de costos, qué le pasó a mi compañía en materia de gastos operacionales, para poder controlar y poder desarrollar las operaciones de la empresa.